La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. En el limbo queda la aprobación en Colombia del denominado Marco Legal para la Paz. El gobierno de manera hábil lo aplazó, no dejaron intervenir el presidente Gaviria, ni siquiera me dejó intervenir. Ante la falta de apoyo, la Cámara de Representantes aplazó por segunda vez su discusión y votación. Yo quiero la paz, pero quiero que la paz se haga sin que el costo sea la impunidad. El contenido de la polémica reforma constitucional preocupa también a Human Rights Watch. En un futuro, jueces y fiscales colombianos suspendan la ejecución de las penas, lo cual transformaría al proceso penal en una farsa, en un verdadero teatro. El organismo hemisférico, en 2 ocasiones y a través de cartas al Congreso y al Gobierno Nacional, ha señalado que la iniciativa favorecería la impunidad en los delitos de lesa humanidad que han cometido y siguen cometiendo las organizaciones criminales que operan en Colombia. El proyecto no prevé restricciones respecto de quienes pueden beneficiarse con la suspensión de la pena y quienes no califican. Por lo tanto, podrían acceder a ese beneficio incluso los máximos responsables. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. En la segunda parte de este especial periodístico sobre el polémico Marco Legal para la Paz, el congresista oficialista Miguel Gómez explica los riesgos que traería su aprobación. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, advierte que la reforma constitucional abriría la posibilidad para que en un eventual proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC, sus principales cabecillas no tengan que pagar ni un solo día de cárcel por sus atroces crímenes. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noticia, el costo de la paz en medio de la guerra que contra el terrorismo sufre Colombia, continúa siendo debate en América Latina. La noticia, una polémica iniciativa de carácter legislativo y denominada Marco Legal para la Paz, continúa siendo el centro de la controversia. El punto clave, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los congresistas que la apoyan afirman que la aprobación de la reforma constitucional permitiría dar integralidad a un conjunto de normas que llevarían al fin de la guerra en Colombia. Contrario a lo que los críticos denuncian, sus defensores afirman que esta legislación para un eventual proceso de paz no generaría impunidad en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad. El marco legal para la paz no solamente es necesario, sino útil. No generará impunidad, ni amnistía, ni indultos, pero es necesario para ponerle fin al conflicto. A mí sí me parece interesante que construyamos un mecanismo, una herramienta para un eventual proceso de paz y que la construyamos no en el medio del proceso de paz, no con la presión de los fusiles, no con la presión de la negociación. A nadie se le ha ocurrido la idea de una reforma constitucional para la impunidad. Eso sería renunciar a aspectos esenciales del Estado de Derecho. El gobierno está absolutamente convencido de la importancia del proyecto en su trascendencia y vocación futura, fundamental para el día de un proceso de paz. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Para analizar la legalidad y las consecuencias que podría generar la aprobación del denominado Marco Legal para la Paz, nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó al fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre. Pese a que el alto funcionario apoya la iniciativa, también advierte que la polémica reforma constitucional deja abierta la posibilidad para que en un eventual proceso de paz los cabecillas del grupo terrorista de las FARC no tengan que pagar ni un solo día de cárcel por los crímenes que cometieron. Fiscal Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación de Colombia, gracias por ese tiempo que usted le concede hoy al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, gracias por la invitación. Bueno, fiscal, vamos a hablar de Marco Legal para la Paz, un tema que ha causado gran polémica, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Quiero comenzar preguntándole, ¿usted cree que en este momento es oportuno hablar de una legislación de paz en Colombia, en medio de, digamos, de la situación de orden público que está viviendo el país, en medio pues de un nuevo secuestro de un ciudadano francés que ya completa pues más de una semana en poder del grupo terrorista de las FARC? ¿Es oportuno hablar en ese momento y discutir en el Congreso una legislación para la paz? Desde luego que sí.
uno de los principios que sustentan y fundamentan el Estado de Derecho en Colombia es el de luchar por la paz. Ese es uno de los valores constitucionales más importantes que trae nuestra Carta de Derechos. Por eso me parece importante que, a pesar de que en este momento no se haya presentado, no se hayan iniciado unos diálogos de paz con la guerrilla, yo creo que el país tiene que mirar al mediano y al largo plazo sobre esa posibilidad. Nunca deben cerrarse las puertas jurídicas y la puerta de la negociación política para llegar a acuerdos con la guerrilla. Me parece supremamente oportuno. Creo que el proyecto está muy bien diseñado en unos temas y el país necesita un marco seguro para eventuales negociaciones con la paz, por la paz con la guerrilla, cuando el presidente lo considere oportuno. Señor fiscal, pero entonces, ¿qué mensaje se le está enviando al país si los futuros beneficiarios de esa ley prácticamente están, al mismo tiempo que el Congreso da un mensaje de legislar en favor de la paz, los mismos beneficiarios de esa ley están en otra línea, están en la línea de la guerra, en la línea del combate todavía? Bueno, no va a ser fácil llegar a una solución del conflicto armado colombiano. Obviamente que el mensaje que acaba de mandar la guerrilla con el secuestro del periodista francés, pues obviamente que pone a pensar muy seriamente al país sobre la posibilidad de un verdadero proceso de paz. Pero obviamente que este no va a ser un camino fácil, el camino de la paz siempre es un camino difícil, pero a pesar de eso creo que Colombia tiene que insistir, las instituciones, de que nunca podemos cerrar la posibilidad de una solución negociada del conflicto interno colombiano. Señor fiscal, vamos a comenzar a hablar un poco del contenido de esa iniciativa legislativa que de alguna forma va a tener gran incidencia en la Fiscalía y en ese poder de investigación de crímenes que afecten en lo penal. Quiero comenzar hablándole un poco del tema de la impunidad. Human Rights Watch, este importante organismo hemisférico de derechos humanos, ha dicho que pues, este proyecto, más allá de abrir las puertas a la paz, está abriendo las puertas para la impunidad. No, yo no comparto esa posición de Human Rights. Quiero señalar que Vivanco es un defensor de los derechos humanos muy serio, juega un papel muy importante en las democracias, sobre todo en América Latina. Sus opiniones son muy respetables, siempre están precedidas del mejor criterio de buena fe, de construir mayor protección a los derechos humanos, pero yo no comparto la apreciación de Human Rights. Los tratados internacionales, sobre todo los protocolos de Ginebra, establecen que al final de un conflicto armado se pueden conceder las amnistías y los indultos más amplios posibles. Es decir, cuando se trata de ponerle fin a un conflicto, existe la posibilidad de que los países entren a conceder indultos y amnistías muy amplias si ese es el precio que tiene que pagarse para la construcción de la paz. Pero debemos tener en cuenta que estos mecanismos que se están creando en la nueva reforma constitucional no es un marco para la impunidad, no va a propiciar la impunidad, porque ahí se está estableciendo de que el gobierno o el Congreso de la República pueden adoptar o trabajar o con criterios de priorización o con criterios de selectividad. Esto implica que masivamente las grandes violaciones a los derechos humanos en todo caso tendrán que ser investigadas, juzgadas y sancionadas. Bueno, señor fiscal, usted me ha planteado pues un tema muy interesante dentro de ese marco legal para la paz y tiene que ver con ese punto en el cual el Congreso, mediante una iniciativa del gobierno, tendría la facultad de establecer esos criterios de selección para saber quiénes son los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. ¿Usted cree que categorizar la responsabilidad frente a un delito de alguna forma no es dejar en algo la impunidad, no es sacrificar algo de justicia, teniendo en cuenta que dentro de la interpretación de esa ley no pagarían todos los que participaron, digamos, en un crimen de lesa humanidad? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en el acto legislativo se abre la posibilidad de trabajar con criterios de priorización o con criterios de selectividad, que son dos figuras totalmente distintas. Cuando se trabaja con criterios de priorización,
se establece que tendrán que ser investigados absolutamente todos los crímenes y delitos que se han cometido en el conflicto, solo que se hará prioritariamente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y unos criterios que fijará la Fiscalía General de la Nación. Cuando se habla de selectividad, implica que no todos los casos se van a investigar, sino que le corresponde al Congreso de la República, después de un gran acuerdo nacional, establecer cuáles son los crímenes y los delitos de mayor importancia en cuanto a afectación de los derechos humanos, cuáles son los crímenes de mayor entidad, quiénes son los máximos responsables y cuáles son esas estructuras criminales. Pero deben tener en cuenta que esto no opera automáticamente, que se trata de un marco para una eventual negociación con la guerrilla, que es un marco para un eventual proceso de paz que aplicará hacia el futuro y que obviamente que al finalizar un conflicto, pues por la búsqueda de la consecución de la paz, en algún momento hay que restringir otros derechos, como de que eventualmente no podrían ser sancionados todos los delitos cometidos si ese es un instrumento fundamental para consolidar un proceso de paz con la guerrilla. Si le gustan nuestras revelaciones, entrevistas y ver el punto clave de la noticia, lo puede hacer en el canal internacional de noticias NTN 24 por el 418 de DirecTV. Si tiene otro cable operador, llámelo ya y pídale que incluya nuestro canal de Latino para Latino en su programación. Los invito también a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24. La noche online seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en la próxima emisión. Sigan con nuestra programación en ntn24.com.